Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este evento de Estrellas Vélez del mes de mayo. Bueno, el día de hoy la presentación va a ser por parte de Eloísa y bueno, ella lleva poquito aquí en la fundación con nosotros, pero se animó a dar este evento. El tema es vencer el miedo, cómo vencer el miedo. Y les voy a leer la presentación de Elo para que la conozcan un poquito mejor y ya ella pueda comenzar con su plática, ¿sale? Bueno, su nombre es Eloísa Josefina Pérez Alberti. Ella tiene 66 años, fue bailarina y maestra de ballet y vendedora de mudanzas. Toda su vida ha practicado, el control mental. Estudió física cuántica y metafísica. Actualmente es ama de casa y da cursos de superación personal. Está estudiando en IMENA y está estudiando el curso de facilitador para una vejez exitosa. Lleva un mes con nosotros aquí en la fundación y bueno, ella se describe como una persona tranquila, alegre, le gusta mucho apoyar a los demás y bueno, ella dice que hoy en día puedo decir que doy todo lo que puedo dar por mis nietos sin sobreprotegerlos, ¿vale? Entonces, agradezco mucho su participación en todos aquí lo agradecemos mucho y ya le cedo el micrófono para que pueda comenzar, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues sí, me da mucho gusto poder participar, porque a mí todo esto de compartir lo que aprendo y compartir lo que sé me satisface mucho. Entonces, el poder poner un granito de arena en este momento para mí es muy importante. Sobre todo que me estoy integrando, que hay personitas aquí muy lindas en todas las clases que tomamos en las mañanas. Voy a apagar mi cámara porque si no se empieza a trabar la presentación. Entonces, para que puedan compartir la pantalla y podamos empezar a saber primero qué es el miedo, porque si no sabemos qué es el miedo, pues no vamos a saber cómo lo podemos vencer. Entonces, apago mi cámara y voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Okay? Ay, déjame que share screen. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí se ve bien, sí. Bueno, ok. Entonces el tema es cómo vencer el miedo. Pero primero tenemos que saber qué es el miedo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro, ya sea real o imaginario. Es una de las pocas emociones que compartimos con los animales. Es un mecanismo de defensa y su función es protegernos ante situaciones de riesgo y también nos ayuda a adaptarnos al entorno en el que estamos viviendo y sus peligros, porque siempre estamos con algún peligro real y sobre todo muchos imaginarios. Entonces, se activa cuando detectamos una amenaza y nos ayuda a protegernos, ya sea escondiéndonos, corriendo para alejarnos o defendernos. Sentir miedo es algo natural. Es una reacción que comienza con un estímulo estresante y termina con la secreción de sustancias químicas que causan, entre otras cosas, que el corazón y la respiración se aceleren. Sí, nos hemos dado cuenta que cuando sentimos miedo o angustia empezamos a respirar más rápido y nos agitamos un poco. ¿Esto es para qué? Para que nuestro cuerpo segregue adrenalina y cortisol. La adrenalina es la hormona del miedo, es la que se encarga de ponernos en estado de alerta y el cortisol ayuda a los músculos a liberar más azúcar para poder reaccionar con rapidez. Entonces, el miedo ha existido desde que los humanos existimos. Y como les decía yo, es una reacción completamente normal y contrario de lo que podemos pensar. No es una reacción negativa, es positiva. Sin embargo, es un mecanismo muy complejo
que no siempre se manifiesta del mismo modo ni tiene las mismas causas. A cada persona se le manifiesta de diferente manera y las causas son muy, muy diversas. El miedo tiene muchos disfraces y desgraciadamente es controlado por nuestro ego. Entonces, el ego tiene muchas máscaras, tiene muchos disfraces y controla nuestro miedo. Por eso es muy importante que vayamos detectando cuáles son los miedos reales, cuáles son los miedos que no lo son, para poderlos controlar y así controlar nuestro ego. Les voy a explicar un poquito las bases fisiológicas del miedo, dónde se generan. Ese mecanismo que desata el miedo se encuentra en nuestro cerebro reptiliano. Aquí está la imagen. Si se fijan aquí, donde está verde, es el cerebro reptiliano. Es donde se generan los ciclos de atención, las funciones de nuestro cuerpo que son latidos del corazón, respiración, digestión, etcétera, ¿no? Son actividades físicas. Ahí es donde se genera precisamente esta sensación y se encarga de supervivencia, como por ejemplo, les decía yo hace ratito, los latidos del corazón, la respiración, el sudor de manos, el que nos haga de repente estar temblorosos. Todas esas reacciones se generan ahí. La adrenalina, que es la hormona del miedo, se genera en la glándula suprarrenal, que está en el riñón. Entonces, y en el sistema límbico. Entonces aquí dice, la adrenalina, dice esta imagen, nos ayuda a ponernos en estado de alerta ante una amenaza. El cortisol ayuda a los músculos a que reaccionen de una manera diferente. Ahora, también hay otras partes del cerebro que se están mezclando para poder tener todas estas reacciones. Las más importantes son el tálamo, que decide, aquí está, arribita es este de aquí, si alcanzan a ver, decide dónde enviar datos sensoriales que entran a través de nuestros sentidos, de la vista, del oído, de nuestra piel y de la boca. El córtex sensorial interpreta todos los datos que nos llegan de afuera, todo lo que sentimos. El hipocampo, que está aquí, almacena y recupera recuerdos conscientes, procesa conjuntos de estímulos para establecer el contexto. Entonces, ahí es en la parte del cerebro donde recordamos todas esas sensaciones que hemos tenido de miedo o de alguna fobia o de terror también. La amígdala, que está aquí abajito, decodifica las emociones, determina la posible amenaza y almacena recuerdos de las emociones del miedo. El hipotálamo activa la respuesta para huir o luchar. También hablaremos de los distintos tipos de miedo, de diferentes maneras en las que esta emoción se expresa en cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro entorno psicológico y el contexto en el que surgen las situaciones de peligro. Veamos en qué consisten sus características y cómo nos afectan. El estímulo causante del miedo puede ser real o no. Es una sensación de amenaza, como les había dicho, una sensación real de miedo, de un miedo real. Por ejemplo, puede ser un león, puede ser la oscuridad porque no podemos ver por dónde caminamos o si hay algo que nos pueda dañar. O, o la muerte, entre otras. Sin embargo, la mayoría de nuestros miedos son aprendidos por medio de asociaciones de nuestra familia o del entorno en el que vivimos, o muchas veces un condicionamiento, cuando le dicen al niño, si no te duermes, va a venir el coco.
Si no te duermes, como yo les decía a mis hijos cuando eran chiquitos, te lleva la mano peluda. ¿Sí? Entonces, esos son miedos condicionados que muchas veces no se superan y se van volviendo fobias o se van volviendo terror. Entonces, hay que tener muy bien esa parte de cuando nosotros a nuestros hijos, a nuestros nietos, los queremos dominar con asustándolos con algo, qué tanto puede quedarse ese recuerdo guardado en su inconsciente y cuando son adultos generar en alguna fobia. Un miedo real se constituye a partir de componentes reales. Y como les decía, el miedo a un león o a caer de un lugar muy alto, a sufrir una quemadura o si te atraviesas la calle sin ver y te atropellan, esos son miedos reales. El miedo irreal o irracional tiene su origen siempre en nuestra imaginación. Es un pensamiento distorsionado y catastrófico. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, o el miedo a viajar en avión, porque se puede caer el avión. Son miedos no adaptativos en los que no existe un peligro real, porque ¿qué nos va a pasar si hablamos en público? Nada, pero le tenemos miedo a la crítica, le tenemos miedo al qué dirán de mí. Entonces, ese miedo únicamente está en nuestra mente, no está en ningún otro lado. No es un peligro real del que tengamos que defendernos o del que tengamos que protegernos. Estos miedos, como les decía, se pueden transformar en fobias, dependiendo del carácter adaptativo de los miedos que ya son patológicos. Entonces, tenemos que a partir de hoy ir dándonos cuenta cuando nos da miedo algo, realmente si está nada más en nuestra mente o si es por algo que está sucediendo realmente, como un temblor o como un rayo muy fuerte o una lluvia con granizo muy fuerte y así. El miedo normal es el que se presenta ante un estímulo que puede ser dañino para nosotros y es de muy cortita duración. Dura segunditos en darnos cuenta que ese miedo es real y no interfiere con nuestra vida normal y no pone nada más, lo único que hace es ponernos en estado de alerta para poder reaccionar. Por ejemplo, si yo voy caminando descalza en mi casa, aquí en la casa de ustedes, que es una zona donde hay alacranes, y voy caminando descalza y de repente me encuentro un alacrán, pues eso me va a dar un cierto temor, porque si lo piso me pica. Y todos sabemos que los alacranes son muy venenosos. Entonces, eso es un miedo real. Pero si yo voy caminando por mi casa con zapatos y pensando que si voy a pisar por donde aquí, por donde allá, y a lo mejor me va a salir un alacrán tamaño gigante y me va a morder o me va a picar, eso ya se empieza a volver un miedo irracional. Ya es un miedo patológico, ya es algo que no es sano para mí, porque ya no voy a tener la confianza de estar caminando libremente en mi casa porque a lo mejor se me aparece un alacrán. Entonces, como les decía, el miedo patológico se activa aunque las cosas no sean reales y desgraciadamente se prolonga indefinidamente. Su nivel de interferencia en el funcionamiento de nuestra vida cotidiana es muy alto y produce mucho malestar psicológico y llega también a afectar a quienes nos rodean, por lo que requiere un tratamiento o que nosotros mismos vayamos aprendiendo a cómo trabajar ese miedo. Un ejemplo de este miedo, por ejemplo, es el dentista. Le tenemos miedo a la maquinita de que hace el dentista y bueno, no queremos ir. ¿Y cuántos niños y cuántas personas adultas todavía le tenemos miedo a que nos pongan una inyección? Le tenemos terror a la jeringa y no nos va a hacer nada, la jeringa no muerde, la jeringa no nos ataca, ¿sí? Ni tampoco la maquinita del dentista nos va a hacer más daño si nos ponen anestesia local. Pero son miedos que ya son irracionales, que no podemos controlar. Algunos ejemplos de otros miedos que podemos manejar son a perder nuestro trabajo y no trabajamos ni siquiera eficientemente. ¿Por qué?
porque estamos nada más pensando, y si no lo hago bien y me corren, y si no lo hago bien y me bajan el sueldo, y si llego tarde y me regresan a mi casa. Esos son miedos irreales, porque nosotros estamos generando los día a día. ¿Y qué pasa? Que todo lo que generamos en nuestro cerebro son energías que mandamos al universo y nos las regresan, y entonces todo eso que no queremos que nos suceda, nos empieza a suceder. Los niños, por ejemplo, le tienen miedo a los exámenes. La mayoría de la gente tenemos miedo a que nos critiquen, a decirle la verdad a alguien por temor a lastimarlo. Mucha gente también le tiene miedo al amor. Y qué triste, ¿no? Porque el amor es el motor que nos mueve en el mundo. Debemos de vivir a través del amor. Y muchas personas le tienen miedo al amor. Eso quiere decir también que se tienen miedo a sí mismos. ¿Sí? Le tenemos miedo a la enfermedad y sobre todo le tenemos miedo a la muerte. Pero todos vamos a pasar por alguna enfermedad. Todos nos vamos a morir. Todos debemos amarnos. Entonces, esos no son miedos reales. ¿Sí? Debemos de empezar a distinguir cuál sí y cuál no. Porque el miedo es la función humana más popular en los últimos años. Sobre todo, empezó con la pandemia, ¿no? No salgas, lávate las manos 80,000 veces, ponte el cubrebocas. ¿Y qué pasa con el miedo? Cuando tenemos miedo, nuestro sistema inmunológico se debilita y baja de frecuencia. Entonces, cualquier virus, cualquier enfermedad nos ataca. Si nosotros nos mantenemos tranquilos, felices y en amor, lo que sucede es que nuestro sistema inmunológico sube y entonces ya no es tan fácil que cualquier enfermedad nos llegue a pegar fuerte. Nuestro sistema inmune tiene más defensas ante cualquier virus y ante cualquier bacteria que se nos pueda llegar a meter en el organismo, ¿no? Entonces, creemos que una vida sin miedo sería lo ideal. O ustedes, a ver, ¿quién quiere comentar si realmente sería ideal una vida sin miedo? ¿Puedo hablar, Por Catalina? favor. Pues no sería, no podríamos vivir porque es parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Es una sensación natural de que tenemos todos los seres vivos, racionales e irracionales. Sí, así es, efectivamente. Así es. ¿Y qué nos ocurriría, por ejemplo, si no tuviéramos miedo nunca? Nos pondríamos en riesgo, porque si no tenemos miedo, no tenemos un detente y podríamos ponernos en situaciones. Lo digo por los pequeños, que si te fijas, ellos no tienen tanto el miedo, ellos se arrojan, ¿no? Entonces uno a veces les hace el cuento de que si haces esto, para detenerlos. Entonces, el miedo es como para un detente, revisa primero, antes de lanzar. Sí, exacto, porque ¿qué pasaría sin miedo realmente? Pues nos moriríamos, ¿no? Nos lanzaríamos de un edificio o nos meteríamos al mar sin precaución, o no sé qué tanta loquera podríamos hacer sin miedo, ¿no? En realidad. Entonces, moriríamos en el mismo día o en unos cuantos días. Y sí, como tú dices, los niños no tienen consciente el miedo, entonces, como todavía no saben qué es, hacen muchas loqueras efectivamente y se atreven a hacer cosas que los dañan, ¿no? Que los perjudican, que los lastiman. Entonces, nosotros como adultos les vamos enseñando poco a poco qué es el miedo, pero muchas veces equivocadamente, para que nos hagan caso, los asustamos. Les metemos miedos condicionados, como decía yo hace ratito. Yo, por ejemplo, les voy a platicar, mi hijo mayor se chupaba el dedo mucho cuando era chiquito. Entonces, de tanto chuparse el dedo, se empujó los dientes de arriba, que cuando él cerraba su boquita, mi dedo le cabía entre los dientes de arriba y los de abajo. Entonces yo ya no sabía qué hacer con el escuincle. Y un día dije, lo voy a asustar.
Y le empecé a decir, ¿sabes qué? Te sigues chupando el dedo, se te va a poner morado y se te va a caer. Se te van a poner morados los dientes, se te va a poner morada la lengua, la boca, todo. Y no me creía, pues no, eso no sucede, entonces no me creía. Y un día le cortaron las orejas a mi perro y el veterinario me dio violeta de genciana. Ya, pues de aquí soy. Le metí el dedito en la botella de la violeta cuando estaba dormido, se siguió chupando el dedo y cuando se despertó, dedo, dientes, lengua, boca, todo morado. Entonces pegaba de gritos y se lavaba los dientes y se tallaba la boca. Mamá, 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 por favor. Que mi vida, yo te lo advertí. Y varios días le seguí poniendo violeta hasta que de tanto miedo que le dio, se dejó de chupar el dedo. No, Y ya pues siendo más grande, sí me reclamó, dijo, oye mamá, qué cruel fuiste, porque yo tenía miedo ya de chuparme cualquier dedo poquito o de hacer algo, porque se me iba a poner morado y se me iba a caer. ay, pues sí Yo los le traumamos. condicioné ese miedo a mi hijo para quitarle la maña, ¿no? Pero a él le duró esa fobia y ese sentimiento de que si me chupo los dedos me va a pasar algo, muchos años. Entonces, no se vale que nosotros como papás o como adultos asustemos a los niños de esa manera porque les hacemos un daño, porque se queda en nuestro inconsciente y entonces, ¿qué va a pasar? Él cada vez que se lastime un dedo o se le ponga morado, se clica con eso y se asusta. Y eso es un miedo irreal. Eso ya es un miedo patológico. Uh-huh. Eh, Entonces, mande. Bueno, mi opinión es que sí, eh, debemos de fijarnos y lo más prudente yo creo es no meterles miedos. No sé si dijiste la palabra, yo estoy diciendo la palabra correcta, irracionales. ¿Qué Así sucede? es. ¿Qué sucede? Dicen que cuando un niño se chupa los deditos es porque carece de algo. Entonces debemos de recibir, y tanto el padre, los padres como el niño, esa atención porque lo hace de alguna manera. Lo bueno es que logró superar tu hijo ese trauma, porque es un trauma, Sí, que lo así es. superar y pues debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Sí, claro. Yo en esa época tenía 25 años y yo no sabía realmente pues, todo lo que sé ahora y lo hice por tratar de que mi hijo no se le dañaran los dientes, inconscientemente yo también por ignorancia, ¿no? Entonces, lo bueno es que hoy en día tenemos muchas más herramientas para poder hacer cosas de manera correcta con nuestros hijos, con nuestros hermanos, inclusive con nuestros padres, para poder vivir de una manera más tranquila, de una manera plena, de una manera feliz, que es de lo que se trata. No estamos en este mundo para ser felices. Entonces, con todo esto que vamos aprendiendo día a día, podemos lograrlo. Uh-huh. ¿Ustedes creen que el miedo sería un problema? Sí, porque logra uno entrar en una psicosis, o sea, Eh, nos da miedo de todo. Porque Bueno, el pues miedo te paraliza. eso El te miedo te... paraliza. pero les tengo noticias. El miedo no es el problema. El problema es lo que nosotros hacemos con el miedo. ¿Sí? Es muy Y diferente que el miedo sea un problema a que nosotros no tengamos una buena gestión para controlar ese miedo. Uh-huh. El miedo es sano para nosotros porque nos defiende y nos protege en casos de reales peligros. Los que tenemos que aprender a gestionar ese miedo y a controlarlo somos nosotros. El problema es ese, que no sabemos qué hacer con el miedo. Uh-huh. Pero hoy vamos a aprender algunas cosas para poderlo controlar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo debemos gestionar el miedo? Preguntémonos un momentito, reflexionemos un minutito.
¿Qué nos gustaría realmente hacer y no nos atrevemos a hacer? ¿Qué queremos vivir y no vivimos? ¿Qué queremos aprender y no aprendemos? Preguntémonos si estamos haciendo algo para lograr lo que queremos o el miedo a la crítica, el miedo a no sacar una buena calificación si queremos estudiar, nos paraliza. ¿Por qué no estamos haciendo lo que queremos para ser felices y para estar tranquilos? ¿Por qué dejamos cosas a medias y nos vamos sintiendo mal por eso que dejamos pendiente? Por no saber gestionar el miedo. Por ejemplo, si yo quiero estudiar y estoy pensando que ya no estoy en edad de estar en una escuela con chavitos, ¿a qué le tengo miedo? A que los chavitos se burlen, a que los chavitos me critiquen, ¿no? Ay, esa viejita, ¿no? Al bullying. Sí. Al bullying, exactamente. Pero si yo supero ese miedo y a mí no me importa lo que digan de mí, voy a lograr mis metas. Voy a lograr satisfacer mis necesidades y cubrir mis metas de una manera plena, de una manera feliz. Porque muchas veces hacemos las cosas aunque tengamos miedo. Porque el miedo existe, pero la cosa es que aunque las hagamos con miedo, estamos controlando el miedo. Y al controlar el miedo, ya lo vencimos. Ya lo tenemos ahí quieto, tranquilito. A ver, espérate ahí, yo voy a ir a estudiar y tú aquí me esperas. ¿Sí? ¿O no es cierto? Cuando aprendemos a manejar, le tenemos terror a chocar, a dar la vuelta mal, a que nos choquen a nosotros, a darnos un frenón y que nos demos con el volante, 1000 cosas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando ya aprendimos y ya controlamos el coche? Es lo mismo. Así como controlamos después el coche, así podemos controlar al miedo. Exactamente igual. Somos nosotros, nuestro cerebro, nuestra mente, lo que tiene el control, no nuestras reacciones fisiológicas. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos vivir a lo grande, podemos vivir muy felices a pesar de los miedos. Porque bloquear o negar o tratar de huir de esas emociones de miedo, en vez de ser bueno, es muy negativo. Debemos de tratar de encontrar el justo medio, como les decía yo ahorita. Así que es importante que le dediquemos un espacio de tiempo a permitirnos sentir ese miedo, a la ansiedad y a la frustración que nos produce alguna situación. ¿Por qué? Porque durante ese espacio de tiempo solo debemos respirar lentamente y profundamente y permitirnos experimentar esa sensación libremente, dejarla fluir a través de nosotros y esperar a estar en un estado mental relajado y sereno, en el que será mucho más sencillo poder valorar la situación que nos generó ese miedo y tomar decisiones más racionales. Ya no vamos a ser viscerales, ya vamos a reaccionar de una manera consciente ante lo que nos está pasando. Vamos a aprender a identificar qué nos causó ese miedo y en qué parte de nuestro cuerpo estamos sintiendo ese miedo. Entonces, tenemos que poner mucha atención cuando empezamos a sentir un miedo. ¿Qué nos empieza a pasar? Nos sudan las manos, como les decía hace rato, la respiración se acelera, el corazón se agita, bueno, todo nos pasa, ¿no? Temblamos y eso es muy malo porque a veces nos paraliza y ya no nos deja reaccionar y ya no nos permite pensar con claridad. A la hora que nosotros empezamos a respirar rápido, fluye menos oxígeno a nuestro cerebro y entonces, ¿qué pasa? Se bloquea. Mientras más tranquilos estamos, mientras más podemos respirar profundamente, el cerebro se oxigena más y nos permite pensar con claridad. Además, al respirar profundamente y lentamente,
el corazón se desacelera y entramos en un estado de paz, que es lo que nos va a permitir saber si realmente el miedo, detectar en dónde estaba el miedo y por qué sentimos ese miedo. Entonces, todas estas emociones son simplemente variantes del mismo asunto: el miedo, el terror, el pánico, los ataques de pánico, que son horribles porque a veces duran horas. Entonces, nos afectan mucho y afectan a todo lo que nos rodea, porque inclusive muchas veces ya no queremos salir a la calle, o ya no queremos salir de noche, o no queremos andar en taxi porque nos pueden asaltar, etcétera, etcétera, etcétera. Son miles de pretextos que nos pone el ego para que no hagamos las cosas, porque para el ego el culpable es el otro, no yo. Yo no soy 100% responsable de mis actos, y entonces el ego me dice, ¿sabes qué? No lo hagas, no hables en público porque te van a criticar. No vayas a desayunar con la vecina porque si te pones ese vestido, a la vecina le va a dar envidia. Y entonces ahí es en donde nos empieza a controlar el ego y dejamos de hacer muchas cosas que queremos o muchas cosas que nos gustan por ese miedo, por ese control que el ego ejerce. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es controlar al ego también. Y el ego y el miedo van de la mano. Entonces, controlamos a uno y controlamos a otro. Y, por ejemplo, todas nuestras emociones, todos nuestros estados de ánimo producen conmociones orgánicas como una respuesta a impresiones sensoriales, a todo lo que estamos sintiendo, a nuestras ideas, a nuestros recuerdos. Todos sabemos que cuando estamos alegres, todo nos parece estupendo, todo está feliz, el día está muy luminoso aunque esté lloviendo, nos sentimos súper bien, y si estamos enfermos hasta nos sentimos mejor. Pero no nos sentamos tristes o con miedo, porque entonces todo está gris, todo está oscuro, te duele la cabeza, no quieres salir, bla, bla, bla. Te vas a los extremos. Pero la vida no es así. Debemos de asumir ese riesgo y darle una guía positiva a nuestra razón, a nuestro corazón, a nuestras consecuencias. Saber gestionar lo que hacemos con una consecuencia, porque todo lo que hacemos tiene una consecuencia buena o mala, dependiendo de lo que hagamos. Y lo ideal es asumirlo, no escondernos como el avestruz enterrando la cabeza en la tierra, ¿verdad? Al fin que si entierro la cabeza en la tierra, pues nadie me ve, ¿no? Pero ¿qué tal el cuerpo por fuera? Entonces, debemos de pensar en no ser como el avestruz y escondernos y tratar de minimizar lo que estamos sintiendo, porque si lo hacemos, se va agrandando el problema, no se minimiza. Si nosotros tratamos de esconderlo, se hace más grande, desgraciadamente. Es lo contrario, obtenemos lo contrario de lo que estamos pretendiendo. Y desgraciadamente, todas las emociones que no sacamos de nuestro organismo de una manera positiva, ¿qué va a pasar? Se manifiestan en nuestro cuerpo. Todas esas energías que guardamos se manifiestan en nuestro cuerpo. Entonces, aquí está una gráfica que dice, sentimientos, sí, así dañan tus órganos. Y aquí está exactamente el miedo. El miedo daña nuestros riñones. Y son una parte esencial de nuestra supervivencia. El enojo daña el hígado, la tristeza los pulmones, la preocupación hace que nos duela la cabeza, que nos sintamos desorientados a veces. El estrés daña nuestro corazón, la angustia el estómago y la frustración el páncreas. Entonces, démonos cuenta qué tan importante es saber gestionar esas emociones, sobre todo la del miedo, porque a la hora que se dañan los riñones, pues ya es muy poca la probabilidad que tenemos de que se regeneren.
El hígado, por ejemplo, se puede regenerar, es un órgano que se regenera al 100%, pero los riñones no. Entonces, cuando el riñón se daña, es muy difícil y tenemos que estar entonces en la diálisis y otro tipo de cosas que nos van mermando nuestra salud, nuestras convivencias con los demás y nos va generando mucho más miedo. En vez de que sea algo positivo, nos genera más y más y más miedo, nos baja la autoestima, perdemos la confianza, nos volvemos vulnerables y terminamos por sentirnos culpables. Y no se trata de eso, ¿sí? Se trata de que realmente aprendamos a convivir con el miedo para controlarlo y no enfermarnos. Hay un libro que se llama La boca grita lo que el cuerpo calla. ¿Qué quiere decir esto también? Que el 100% de nuestras enfermedades físicas empezaron en nuestro cerebro, empezaron en un sentimiento, en una frustración, una energía que nos sacamos, se quedó almacenada y nos fue dañando hasta que tuvo que salir de ahí por algún lado y dependiendo de qué emoción fue, se manifiesta en nuestro cuerpo. El cáncer, la diabetes, nos podemos poner a investigar, porque ahora afortunadamente con San Google podemos hacer muchas cosas y ahí nos dice, tú le pones causas emocionales del dolor de riñón, causas emocionales de las piedras en la vesícula y te sale todo lo que es. Y dices, ay, ¿y yo a qué hora? Sí, ¿y yo a qué hora? Es todo el sentimiento que estuviste guardando y no gestionaste favorablemente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, aquí están algunos de nuestros miedos, ya les había yo dicho cuáles eran, a perder el trabajo, a expresar nuestra opinión, etcétera, ¿no? Esa ya la vimos. Ahora vamos a ver cómo podemos enfrentar el miedo. Primero, podemos hablar con una persona de confianza que nos puede dar consejos para mantenernos saludables y tranquilos. Y además, a todos nos ha pasado cuando compartimos con alguien y vamos platicando con alguien, esto mismo nos va haciendo reflexionar. Y muchas veces ni siquiera necesitamos que la otra persona nos dé la respuesta. Al platicarlo, nosotros la encontramos. Esa es una cosa que podemos hacer. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer es limitar el tiempo que vemos, por ejemplo, en la televisión, noticias trágicas o amarillistas, que se atropellaron al motociclista, que si atropellaron a no sé quién, que si chocó. Si estamos todo el día enfocados en ver esas noticias, nos dañan porque nos van generando miedos patológicos a salir, pues es que atropellaron a fulanitos que se fueron de vacaciones y acaban de chocar un tráiler y mató a 10 personas, ¿sí? No, mejor no voy porque si en la carretera yo choco también. Entonces empezamos a generar miedos que no es conveniente que tengamos, ¿sí? Es real que vivimos expuestos porque vivimos en un planeta salvaje, ¿sí? Pero aquí estamos acostumbrados a vivir desde hace miles de años y no nos ha pasado nada como humanidad. Hemos aprendido a vivir aquí con lo bueno y lo malo y los riesgos y los no riesgos. Otra cosa que podemos hacer también muy importante es ver qué medidas de seguridad hay en nuestro entorno, en nuestra casa, si vivimos en un edificio, en el edificio, en la colonia, y saber muy bien qué hacer. Debemos tratar de aprendernos de memoria todas las medidas de seguridad. Y si se nos dificulta, yo siempre lo que hago es aconsejarles, y a los niños también, escribirle en una hoja de papel de un color fluorescente todas esas medidas de seguridad y pegarla en un lugar en donde me sea fácil verla. Puede ser para una emergencia o puede ser para irme aprendiendo de memoria inconscientemente. Y
Así, poco a poco, vamos a ir teniendo más seguridad porque ya sabemos exactamente qué podemos hacer. Otra cosa que debemos hacer es respirar, como les decía, lenta y profundamente. Concentrarnos en nuestra respiración es una de las mejores formas de relajarnos y de reducir la ansiedad que podemos estar sintiendo. Les decía que cuando empezamos a sentir miedo, pues ¿qué pasa? Respiramos más rápido y todo lo que ya les dije, ¿no? ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Si nosotros empezamos a respirar lento y profundamente, el cerebro entiende que es la hora de calmarse, de entrar en un estado de paz. Y ya podemos detectar qué realmente está pasando. Si nos echamos a correr escaleras abajo porque empezó a temblar, o si alguien movió una lámpara por ahí y la volteé a ver de repente y pienso que está temblando y me altero. Ya podemos tener la capacidad de saber si ese miedo es real o no lo es. Seguir una rutina es muy importante porque las rutinas, sobre todo cuando llegamos a la edad adulta, nos van creando mucha seguridad. ¿Por qué? Porque empezamos a tener miedo a la incertidumbre. Se nos empieza muchas veces a olvidar las cosas y en esos aspectos de la vida, si tenemos una rutina, se vuelve algo que ya lo hacemos como inconsciente. Es como manejar, vas manejando, metes las velocidades del coche y frenas, pues ya no estás pensando, tengo que mover el pie al otro pedal, tengo que regresar el pie al pedal del acelerador. Ya lo haces inconsciente. Entonces, volver a una rutina inconsciente, de cierto modo, nos beneficia porque eso nos crea mucha seguridad. Darle estructura a nuestros días y, sobre todo, mover nuestro cuerpo, hacer ejercicio, bailar y tratar de dormir y despertar a la misma hora. ¿Para qué? Para estar preparados para todos los desafíos que se nos presentan todos los días en la vida. Porque si nos damos cuenta, toda nuestra vida, todos los días es un desafío. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué vamos a hacer mañana. Pero si tenemos una rutina, si tenemos algo ya establecido para hacer todos los días a la misma hora, ya tenemos la seguridad de que a qué hora y cómo vamos a hacer las cosas. No estoy pensando, ay, pues hoy me levanto a las 10 y a ver si me desayuno a las 12 y mañana me levanto a las 7 y me dijo, híjole, ¿voy a desayunar tan temprano? Sí o no. Todo eso parece mentira, son muy simples cosas, pero nos van generando inseguridad. Y esa inseguridad nos va generando miedo. Entonces, aguas con eso. Otra cosa que nos sirve muchísimo, muchísimo para controlar el miedo es escribir. Escribir, tomarnos un momento para describir el miedo que estamos sintiendo y tratar de identificar, como les decía, si es real, analizar en qué parte de nuestro cuerpo lo estamos sintiendo. Inclusive le podemos dar hasta forma y color. A mí un niño en la terapia me decía, es que mi miedo es verde con azul. Dice, y es una bola con picos. A ver, ¿en dónde la sientes? Es que la siento en el cuello. Entonces, de esa forma puedes ir inclusive con los colores trabajando, porque los colores tienen significados. ¿Cómo estás realmente sintiendo el miedo? El niño sentía una bola con picos, pues sí, porque le picaba todo su cuerpecito por todos lados y lo sentía más en la garganta, porque tenía mucho miedo de hablar y de decirle a su mamá que no se quería ir el fin de semana con el papá. Entonces, él sentía la bola de picos, pero no era tan grave su miedo porque lo veía azul y verde. Entonces, puedes empezar a identificar y a trabajar todo eso. ¿Sí? Poderlo cambiar. ¿Por qué? Porque lo más difícil de sentir miedo es no saber qué hacer para cambiarlo. Ahora, aquí dice, por ejemplo, Nelson Mandela, aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que lo conquista.
porque el miedo vive con nosotros y vivirá con nosotros, ¿sí? Aquí dice otra frase, tu miedo termina cuando tu mente percibe que es ella la que crea ese miedo. Y aquí abajo dice, el miedo no existe en otro lugar excepto en nuestra mente, ¿sí? Ok, entonces lo que hablábamos aquí era, ya les dije cómo superar el miedo, asumir que el miedo está ahí, admitir que no tenemos el control, confrontarlo en vez de evitarlo, distinguir el miedo de la ansiedad, porque una cosa es estar ansioso y otra cosa es tener miedo. Y recordar siempre que el miedo es simplemente miedo, no es otra cosa más. Dice Alejandro Jodorowsky, ¿cómo puedo triunfar? Haz lo que te da miedo. Si te da miedo bailar, porque te puedes caer, pues agárrate de una silla y baila. Si te da miedo hablar en público, pues ve y platica con algún extraño en la calle. ¿Sí? Todo eso que te da miedo, confróntalo y verás que lo puedes vencer. ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta que el miedo está ¿dónde? En tu mente. Que no está más que dentro de ti y entonces no te daña. No te puede dañar algo que realmente estás imaginando, ¿sí? Otra forma de superar el miedo es conocerte, amarte, aprender a amarnos a nosotros mismos, porque aprendiendo a amarnos, aprendemos a conocernos, nos aceptamos como somos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que trabajar en nuestra autoestima. Platicar de nuestros miedos con los demás y verás que terminas riéndote de muchos de tus miedos. Visualízalo, como les decía. Y aprender técnicas de relajación y convive con el miedo. Una manera muy sana de poder hacer las cosas. Podemos usar el miedo a nuestro favor. Por ejemplo, aquí este señor que va en la cuerda floja, ¿no? Dice, lucha contra tus miedos y estarás en una batalla por siempre. Enfréntalos y serás libre toda tu vida. La zona de confort es un lindo lugar donde nada crece, nada pasa, nada sucede. ¿Sí? Pero qué horrible vivir así, ¿no? Y dice, no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. ¿Ok? Aquí en esta otra imagen podemos ver cómo perder el miedo paso a paso, porque sí se puede. Primero estamos en la negación. Luego empezamos a dudar, no puedo hacerlo, no puedo. Luego, quiero hacerlo. Luego nos empezamos a preguntar, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ya que sabemos cómo lo vamos a hacer, trataremos de hacerlo. Y ya que tenemos en nuestra mente bien metida en nuestra conciencia que vamos a tratar de hacerlo, lo podemos hacer. Y una vez que podemos hacerlo, lo logramos y ya estamos aquí arriba, felices, que logramos vencer nuestro éxito. Ahora yo les quiero preguntar, ¿qué quieren a partir de hoy? No le pude poner las interrogaciones porque nunca me las dio la pantalla y me desesperé, perdón. Pero son preguntas. ¿Quieres vivir con miedo o quieres convivir con el miedo? ¿Quién opina? Convivir, maestra. ¿Por qué? Convivir porque vivir es siempre tener miedo y convivir es sobrellevarlo, tener unas como respuestas positivas a cuando se tiene miedo. O tratar de... ¿Sí? Sí, adelante, sígueme explicando, no te preocupes. Sí, lo que pasa es que, bueno, porque convivir es como ir superando el miedo a, ¿sí? Yo le tengo mucho miedo a los perros, pero trato de pasar por donde ellos están, porque al principio yo no pasaba ni siquiera hasta 2 calles, caminaba hacia atrás para poder sobresalir,
y ahora ya puedo pasar entre cuando hay perritos en la calle. Antes no lo lograba superar. Además, ¿sabes una cosa? Cuando tienes miedo y segregas adrenalina, los perros la perciben. Y es algo Oye, que a ellos les molesta y te atacan porque se sienten agredidos. sí, Ujú. pero cuesta mucho Sí. trabajo, mucho, mucho, mucho. Pero Bueno, a mí mira, me costó. te recomiendo algo, escríbelo. Escríbelo en un cuaderno, ese miedo que te da, y puedes escribir esto. Yo, y pones tu nombre completo, yo, Ajá. fulanita de tal, me perdono a mí por sentir este miedo irracional. Ajá. Ujú. Y lo escribes las veces que tú sientas que es necesaria, una vez, 10 veces, 50 veces, las que sientas tú que es necesario para que eso ya no te afecte. Es una manera de sanar el escribir y describir tus miedos. Ajá, muchas gracias. ¿Sí? ¿Ok? Muchas Entonces, gracias. esta última imagen dice, a partir de hoy, ¿cómo vamos a vivir? ¿Desde el amor o desde el miedo? Solamente hay dos formas de vivir en este mundo, desde el amor o desde el miedo. Si vivimos desde el miedo, al miedo lo controla el ego. Y entonces, pues no me atravieso la calle porque la procesión de hormigas no me dejó pasar. No me pongo ese vestido porque la vecina me va a criticar o ella tiene uno igual, ¿no? Pero cuando vivimos desde el amor, ¿qué sucede? Asumimos el 100% de nuestra responsabilidad y ya no nos juzgamos ni juzgamos a los demás. Y al no juzgarnos, ya no tenemos miedo de lo que puedan decir o pensar de nosotros. Y esa es una manera de empezar a amarnos y de empezar a controlar al miedo. ¿Cierto o no? Sí, sí es cierto. Bueno, yo le llamaría aquí la aceptación a nuestras emociones y el poder saberlas controlar. Porque incluso en mi familia hay personas que cuando lo de la pandemia, aún así todavía tienen ese miedo de saludar y no dejan de usar el cubrebocas. Sí, así es. Y ahorita pues la pandemia ya está controlada, ¿verdad? Ya el 90% de la población ya se enfermó con síntomas o asintomática, pero ya tuvimos al bicho. Entonces, ya es muy difícil que vuelva a ser tan grave la situación. Pero sí, mucha gente se quedó con ese terror y yo conozco personas que hasta la fecha no salen de su casa. Y van al súper, les llevan el súper a su casa y lo reciben todo en la puerta y lo desinfectan en la puerta y lo guardan y llega alguien y le echan desinfectante y límpiate los pies cuando ya no es necesario, ¿no? Entonces, si vivimos, les repito, desde el miedo, nos generamos una baja de nuestras defensas. Nuestro sistema inmunológico se deteriora. Fíjense, un minuto de enojo, un minuto de angustia, de miedo, de resentimiento, debilita nuestro sistema inmunológico por 4 o 5 horas. Un minuto de risas, y eso se los voy a recomendar, aunque no tengan ganas de reírse, ríanse un minuto y van a terminar riéndose realmente. Activa nuestro sistema inmunológico por más de 24 horas. Entonces, démonos cuenta que un minuto de miedo o de enojo nos debilita 5 horas y un minuto de risas nos hace fuertes un día. Entonces, trabajemos todo esto, ¿para qué? Para vivir desde el amor y tener un sistema inmunológico fuerte y poder controlar esas emociones que dañan nuestro cuerpo, que nos van a dañar
riñones, vesícula, hígado, pulmones. Dejemos de sentir y de guardar sobre todo eso que nos hace daño. Aprendamos a amarnos, porque si no nos amamos, no podemos dar amor. Yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar lo que no soy. Entonces, ¿cómo quiero yo darle amor y tranquilidad y seguridad a alguien si yo no los tengo en mí? Si yo me estoy muriendo de miedo en un temblor, que es algo real, ¿cómo le puedo dar seguridad a un niño o a la persona que está junto a mí, que a lo mejor tiene una discapacidad y la tengo que ayudar a bajar las escaleras? Si yo me estoy muriendo de miedo, me puedo paralizar y no, lo único que voy a ocasionar es más problema, porque si tenemos que bajar las escaleras corriendo y yo no me atrevo porque me estoy muriendo de miedo, porque se puede romper la escalera, voy a hacer que todas las demás personas que vienen atrás de mí o me apachurren y pasen encima de mí, o se queden estancadas ahí, entonces sí, todos corremos un peligro real. Entonces, asumamos la responsabilidad de nuestros actos, vivamos desde el amor, siendo 100% responsables y dejemos controlado al miedo con el ego. Y cada vez que quieras salir, tranquilo, estate en paz. Aquí mando yo, aquí manda mi cerebro, no mandan tus emociones viscerales, ¿sí? Entonces, empecemos desde hoy a vivir desde el amor, ¿ok? ¿Algún comentario? ¿Alguna? Maestra, ¿le puedo compartir? Por favor, claro. Adelante. Yo lo que les quería compartir que pues yo a través de esta enfermedad del cáncer, desde el momento que me lo diagnosticaron, yo pues la primera impresión fue mucho miedo, pero a través de que tuve las primeras quimioterapias tuve que ver que yo tenía que empezar a amarme, como dice usted, a mí misma y saber que el tratamiento era para, pues, ha sido para mi bien, este tratamiento tan fuerte que ha sido, pero yo cada vez que voy a la quimioterapia o a un estudio que son muy fuertes, las tomografías, por el medio de contraste que me hace mal, ya voy relajada, ya voy con mi mente positiva de que pues es para sentir, para estar mejor, para tener calidad de vida, y ya en el momento que están con el estudio, con la quimio, estoy con las respiraciones y pensando otras cosas, el paisaje, me transporto a otro lugar, pero no estar ni viendo a la de al lado que tiene miedo y que está con la sensación también muy fuerte, sino simplemente cierro mis ojos y me voy para otro lugar de mi mente. Y eso me ha servido muchísimo. Ahorita, pues, gracias a Dios y también a la fundación, tengo una calidad de vida diferente, porque pues me han ayudado, me motivan, me hacen sentir pues importante, ya no estar pensando ni en el dolor. Entonces, yo les agradezco mucho, maestra. Eso de agradecer, no, gracias a ti por compartirnos. Y les voy a decir otra cosa más. El agradecer nos lleva a otra dimensión, porque la frecuencia vibratoria de la palabra gracias es muy alta. Y en la medida en que nosotros agradecemos, recibimos abundancia en todos los aspectos. Entonces, el agradecimiento, junto con el amor propio, nos lleva a realmente poder superar todo eso que tú dices, toda esa enfermedad. Y eso es lo que te ha ayudado mucho. Entonces, me da mucho gusto que estés haciéndolo. De verdad deseo que te vaya muy, muy bien y pues que nos sigamos viendo por aquí en las clases, porque yo también soy feliz de estar en la fundación. Yo me acabo de integrar apenas hace un mes, pero me siento súper contenta, la verdad. Gracias por escucharme. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, y también, maestra, para mí algo muy importante que ha sido que pues yo en cada momento que estoy con la enfermedad, hace un año en julio me dijeron que era etapa terminal,
y yo en cada momento vi, desde que me levanto, digo, es otro día de oportunidad, sé que va a llegar el momento, pero vívelo feliz, no te sientas enferma. Y de hecho hasta el mismo oncólogo que me dio ese diagnóstico, me dice, es que no lo puedo ver, se le ve una cara de felicidad, digo, ay Dios mío, pero pues es que es lo que yo le quiero dar a mi organismo, porque si le doy miedo o le doy pues mucha frustración, ya estuviera yo a lo mejor en la otra vida, pero pues yo le Sí, mando vida a mi vida, ¿sí? sí, debemos de tratar de vivir el hoy. Decíamos mi hermano, en paz descanse, y yo cuando éramos niños, hay que vivir cada día como si fuera el último. Y sí, no hacernos expectativas de un futuro y no estar viviendo tampoco en el pasado, ¿no? Entonces, cuando tú vives así, como lo estás haciendo tú, realmente vives feliz, aprendes a disfrutar todo lo que te llega en el día. Y es una forma muy sana de ir afrontando también las enfermedades que se nos presentan. Uh-huh. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo me estoy acordando de una anécdota que pasó con mi nieta. Ajá. Que ella no quería, pues, dormir independiente de su mamá todavía, porque decía que ella en la noche, pues, veía monstruos. Sí, como todos. No sé cómo estuvo la plática, que llegó un momento en que analizamos este monstruo diciendo que pues nadie lo había educado y que estaba equivocado. Pero no te preocupes, le decía yo, es alguien que se equivocó y lo único que sabe hacer es asustar. Pero tú prende la luz y verás que no está ahí, solamente tu mente está trabajando. ¿Y qué te parece? Al final quedamos, le dije yo, que hacemos una gelatina en forma de monstruo y nos lo comemos. Ah, maravilloso, pues sí, es una forma muy sana. De divertirme pues con la niña y también hacerla, que como dices tú, esas cuestiones imaginarias pues tan pequeñas, pero más bien se lo cambié yo a la diversión y al comprender pues que es un personaje que pues ocasiona miedo, pero que realmente pues estaba equivocado, nadie me instruyó. Yo me divierto haciendo cuentos. Eso está muy bien porque es una forma muy sana de liberar muchas cosas, ¿no? La verdad, haciendo los cuentos así, es bueno porque transformas lo negativo en positivo. Y eso... Sí, la niña peló sus ojitos como sorprendida, como diciendo, nos vamos a comer monstruos, sí, nos vamos a comer. Okay. Sí, ya se comió al monstruo y se acabó el miedo, ¿no? Exactamente. Sí, así es. Así es, efectivamente. ¿Mandé? Muy buena terapia. Sí. La señora. Exactamente. Muy buena reflexión. Si te contara otro cuento que hice, que después yo me moría de risa, porque yo siempre trato de sacar las cosas, como tú dices, por la risa, porque nos ayuda a, como tú dices, a mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Sí, porque la vida ya nos pone en situaciones que tenemos que confrontar, que nos van a, que más bien el miedo es como el desconocer. También el miedo es desconocimiento, el no comprender la situación. Pero ya entendiéndola, ya podemos brincar esa etapa y avanzar. Porque sí, es que cuando lo entiendes, se acabó el problema, ¿no? Así es. Decía mi abuelita que si tienes un problema que tiene solución, no es problema. Y si tienes un problema que tiene solución, tampoco es problema. Entonces, si uno aprende eso que estamos platicando ahorita, ¿dónde está el miedo? Así es. Pues muy buena plática, Eloisa, estuvo muy interesante. Gracias. Nos llevas a una profunda reflexión también de por qué a veces nos paralizamos en determinados momentos, ¿no? Y hay que reflexionar sobre eso y ir hacia adelante. Así debemos de enfrentar también parte de la vida, parte de nuestros procesos. O sea, agradezco tu Yo les agradezco mucho a ustedes el haberme escuchado. Realmente me siento feliz porque, pues sí, al compartir las cosas, yo también aprendo, yo también sigo adelante con mis procesos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Eloisa. Gracias, Elo, estuvo muy gran enseñanza. Yo creo que a todos nos dejó una gran enseñanza y pues una recomendación, ¿no? Porque igual, creo que en algunas veces lo he comentado en mis clases,
soy una persona muy miedosa. Entonces, me sugestiono mucho. Cuando algo me da miedo, de verdad, todo el tiempo estoy pensándolo. Y pues ahorita que nos compartió esto, pues creo que ya lo voy a reflexionar más para estar un poco más tranquila, ¿no? Porque sí es cierto todo esto que dice y sobre todo pues por paz mental y salud mental, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Elo. No, Estuvo al contrario. muy interesante y bueno, le voy a hacer llegar su reconocimiento por parte de Fundación Vélez por haber participado Bravo. en Ay, gracias, gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues con esto hacemos cierre. No sé si tengan algún otro comentario o Elo. No, y por mi parte es todo.